¿Cuántas veces has mirado tus finanzas y has sentido que estabas atrapado en un ciclo de deudas, desesperación y ansiedad? Lo sé, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Recuerdo a un hombre que conocí. Estaba a punto de perderlo todo por los hábitos de avaricia que le dominaban. Vivió en la angustia, rodeado de facturas acumuladas sin saber cómo podría prosperar de nuevo. Cuando hablaba, sentía como si estuviera encadenado, y la respuesta a sus crisis financieras era contundente, pero no podía verla. Sus hábitos le esclavizaban. Esta realidad no es solo suya. Yo, como su pastor, entendía que esta lucha estaba presente en la vida de muchos. También llevé algunas de estas cargas. Era difícil admitirlo, pero tenía hábitos que me impedían acceder a las bendiciones de Dios. Al ver esta situación, me pregunté, si sigo así, ¿cuál será mi destino? La respuesta no es fácil de oír, pero debe decirse. El camino que conduce a la avaricia y la falta de generosidad no solo tiene consecuencias económicas, sino que puede costarnos algo mucho más valioso, nuestra alma. Con esto en mente, te pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para cambiar esta realidad? Esta prisión financiera puede parecer insuperable, pero la verdad es que existen las llaves para la libertad, llaves que solo se encuentran en la palabra de Dios. Cuando miramos la historia de este hombre, que lo tenía todo, pero lo perdió todo por sus decisiones, es un amargo recordatorio de que podemos buscar eternamente satisfacer nuestras necesidades de la manera equivocada. La avaricia nos ciega, nos impide ver las verdades de Dios y nos aleja de nuestro propósito. La palabra nos advierte sobre esto. Es un grito de ayuda y una reflexión sobre cómo nuestros hábitos moldean nuestro carácter y, por tanto, nuestro futuro. La ausencia de generosidad y apego a las riquezas nos lleva a un círculo vicioso de insatisfacción. Sin embargo, no estoy aquí para señalar con el dedo con condenas, sino para invitaros a reflexionar. ¿No sería hora de romper estas cadenas? Mirar dentro de uno mismo con un deseo sincero de transformación. El hombre que conocí no quería ser esclavo de sus finanzas, quería prosperar y vivir en libertad. Pero, ¿cómo aflojar esos lazos? ¿Cómo transformar hábitos de avaricia en actos de generosidad? Es un paso profundo, una decisión interna que debe tomarse en el corazón antes de cualquier acción externa. Debemos entender que cada uno de nosotros puede despertar mentalmente ante este cambio. Las puertas que se cierran con hábitos de escasez pueden abrirse con actos de fe y generosidad. La verdad es que tenemos un Dios que no quiere que vivamos atrapados en ciclos de codicia. Quiere que experimentemos la abundancia que proviene de la generosidad. Y aunque el miedo y la duda puedan tentarnos, la palabra de Dios nos exhorta a no temer. Dios promete que siempre proveerá lo que necesitamos. Así que, al mirar nuestras finanzas y hábitos, os invito a desatar las cadenas y permitir que el amor de Dios entre en este aspecto de vuestras vidas. En este proceso puede ser doloroso, puede requerir esfuerzo y frustraciones, pero merece la pena. Dios no nos abandona. Si sientes que esta palabra te está tocando, debes saber que es una oportunidad para transformar tu vida. Y estoy aquí, como vuestro pastor, para guiaros en este camino de liberación. El camino de la avaricia es traicionero, pero Dios nos ofrece una luz que puede brillar incluso en las noches más oscuras de nuestras finanzas. Lo que está por delante depende de ti y de tu decisión de abrirte a una nueva realidad en Cristo. Emprendamos juntos este viaje de transformación. A medida que avanzamos en este camino sobre hábitos que nos mantienen en una realidad de pobreza y avaricia, es vital que miremos más de cerca la esencia de lo que significa vivir en verdadera libertad financiera. No se trata solo de números en una cuenta bancaria o de lo que podemos adquirir, sino de la postura de nuestro corazón y alma. Y es en este espacio interior donde tiene lugar la batalla espiritual. Debemos reconocer que la negación de la generosidad, cuando está impulsada por la avaricia, no es solo una desviación, sino un estado mental que afecta todos los aspectos de nuestras vidas, no solo nuestras finanzas. Jesús, en varias de sus parábolas, habla de siervos que se volvieron tacañeros y que, en su incansable búsqueda de seguridad y acumulación, acabaron perdiendo lo que realmente importaba. Veamos la parábola del rico bufón, Lucas 16:21. Jesús cuenta la historia de un hombre que, tras cosechar abundantemente, decidió guardar sus pertenencias para garantizar comodidad y seguridad. Se dice a sí mismo, tienes muchas posesiones durante muchos años, descansar, comer, beber y alegrarse. Pero Dios respondió, tonto,
Esta noche te pedirán tu alma. ¿Qué hemos aprendido de este pasaje? Al depositar nuestra seguridad en riquezas, podemos perderlo todo al instante. La abundancia material no sustituye la necesidad espiritual, la conexión con Dios y los demás. Aquí es donde nosotros, como comunidad, debemos reflexionar sobre cómo la avaricia nos inmoviliza. Cuando nos aferramos a nuestras posesiones, dejamos de ser instrumentos en manos de Dios y, en lugar de bendecir a otros, nos convertimos en prisioneros de nuestras posesiones. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿estoy usando lo que Dios me ha dado para marcar la diferencia en la vida de los demás? No se trata solo de dinero, se trata de tiempo, recursos, talentos y amor. Cada uno de nosotros tiene algo que se puede dar para bendecir a los demás. Aquí es donde encontramos la verdadera libertad. Muchos de nosotros desconocemos lo profundamente que pueden afectarnos estas raíces de la avaricia. La presión de las obligaciones financieras y las expectativas sociales nos hacen creer que necesitaremos acumular para ser aceptados, amados y respetados. La verdad es que el amor y la aceptación que buscamos no provienen de lo que poseemos, sino de lo que damos. En 2 Corintios 9:7, la palabra nos enseña que Dios ama al que da alegremente. Eso es una llave. La verdadera alegría está en darse cuenta de que nuestro valor no depende de nuestra cuenta bancaria, sino de nuestro corazón. Y por favor, no me malinterpretes. No digo que debas ser irresponsable económicamente ni dar de forma imprudente. La generosidad está vinculada a nuestra madurez espiritual. Necesitamos orar y discernir cómo y cuándo dar. El Señor nos guía en todo y debemos actuar a la luz de su sabiduría, viviendo en obediencia a sus principios. Además, un punto crucial en este camino es que el cambio no ocurrirá de la noche a la mañana. Los lazos de avaricia y hábitos se forman con el tiempo y se necesita paciencia y perseverancia para deshacerlos. Sin embargo, la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Quiere ver los frutos de la generosidad dando fruto en nuestras vidas. Cuando empezamos a dar, aunque sea un poco, experimentamos un crecimiento espiritual, porque la generosidad suele estar arraigada en la confianza. Confiamos en Dios cuando damos. La confianza se convierte en acciones, y nuestras acciones empiezan a reflejar la luz que ya hemos recibido. ¿Recuerdas la historia de la viuda que le ofreció 2 monedas mientras muchos ricos daban lo que sobraba? Marcos 12:41-44. Para Dios, ese gesto tenía más valor que todas las grandes donaciones de los ricos. Esto es lo que significa dar generosamente. Dar lo que tienes, aunque parezca pequeño, en la fe, sabiendo que Dios ve el corazón detrás de cada acto. Cuando esta viuda se dio, no le importó lo que pudiera recibir a cambio. Estaba más expuesta a la bendición divina que muchos que solo daban grandes cantidades, pero sin corazón. A veces, lo que realmente necesitamos es un cambio en nuestra mentalidad sobre el dinero y la generosidad. Nuestros hábitos moldean nuestro carácter y, por tanto, nuestro futuro. Necesitamos reemplazar los pensamientos que nos llevan a la avaricia por pensamientos de gratitud y generosidad. Cuando hacemos esto, empezamos a ver la vida de otra manera. Llegamos a entender que todo es un regalo de Dios y que nada es realmente nuestro. Si tenemos esta percepción, acabamos desconectándonos de lo que tenemos y empezamos a vivir en rendición. En este punto, te invito a reflexionar. ¿Cómo es tu relación con el dinero y las posesiones? ¿Puedes notar algo en tu vida que necesita cambiar? ¿Alguna zona que haya resistido la generosidad? Deja que el Espíritu Santo actúe en ti. Al abrazar un espíritu de gratitud y generosidad, te posicionas para experimentar grandes cambios. Y si me permiten ser francos, tu obediencia en este sentido no solo puede transformar tu propia vida, sino también impactar la vida de muchos a tu alrededor. Solo así podemos formar una comunidad donde la generosidad fluya como un río, donde se compartan las bendiciones de Dios y donde exista la verdadera ayuda y amor por los demás. Unámonos, entonces, en torno a este propósito. Recordemos siempre que la verdadera riqueza del reino de Dios no se encuentra en acumular, sino en compartir, que la transformación comience en nuestros corazones y que juntos desatemos las cadenas de la avaricia, viviendo plenamente en la generosidad que Dios nos ha llamado a vivir. Este es el camino que nos brinda no solo libertad financiera, sino la plenitud de la vida en Cristo. Amén.
A medida que seguimos reflexionando sobre la generosidad y su conexión intrínseca con la fe, es fundamental que entendamos cómo se cumplen las promesas de Dios en nuestras vidas. Cada acto de generosidad que hacemos no solo refleja nuestro compromiso con Él, sino que también activa una dinámica de bendiciones que a menudo trasciende nuestra comprensión. Debemos recordar que la generosidad es una expresión de la gracia de Dios que actúa en nosotros y a través de nosotros. Veamos juntos el ejemplo clásico de la viuda en la historia de Jesús, que arrojó sus 2 monedas al templo, que se encuentran en Marcos 12, 41-44. Jesús, mientras observaba a las personas que daban, notó cuando la viuda dio lo que, a ojos del mundo, era casi insignificante. Sin embargo, la elogió, enfatizando que, aunque muchos dieron de lo que quedó, ella dio todo lo que tenía. Esto nos enseña que la medida de un corazón generoso no es la cantidad, sino la calidad de la rendición. La verdadera generosidad no hace distinción entre lo que es más o menos, sino que considera la disposición a dar. Ante este poderoso ejemplo, os reto a examinar vuestra propia disposición a dar. A menudo nos sentimos obligados a dar, solo cuando somos abundantes, creyendo que necesitamos tener mucho para ser realmente generosos. Pero la llamada de Dios para nosotros es que la verdadera generosidad no proviene de nuestros excedentes, sino de nuestro corazón. Cuando soltamos nuestro pequeño, en realidad estamos dando el primer paso hacia experimentar la abundancia divina. Cuando hablamos de generosidad, recordemos que no se trata solo de recursos económicos. ¿Qué puedes dar que no se pueda contar en efectivo? Tu tiempo es una de las cosas más valiosas que puedes ofrecer. Al dedicar tiempo a alguien que necesita consuelo, apoyo o incluso un simple oído que escuche, te conviertes en un canal del amor de Dios. De manera similar, sus talentos y habilidades son dones que pueden usarse para construir comunidad y ayudar a quienes lo necesitan. Así, la generosidad se convierte en una red de amor mutuo, donde la oración, el apoyo emocional y las acciones prácticas se entrelazan en un ciclo continuo de dar y bendición. Conozco historias de personas que, al hacerse accesibles, acabaron transformando no solo sus vidas, sino también las de otros. Un amigo mío formó un pequeño grupo de jóvenes en su comunidad, dedicando cada semana tiempo a enseñarles sobre finanzas. No era rico, pero decidió que podía compartir lo que sabía con quienes estaban pasando por dificultades. El impacto fue inmediato y profundo, no solo en la vida de los jóvenes, sino también en la suya propia, mientras aprendió a valorar lo que tenía. Experimentó la verdadera alegría que proviene de servir a los demás. Esa es la belleza de la generosidad. Nos hace darnos cuenta de que tenemos algo que ofrecer, por pequeños que parezcan esos gestos. A medida que dejamos ir nuestra necesidad de control y empezamos a sentir el peso de las necesidades de los demás, nos moldeamos más a imagen de Cristo. Mira la cruz. Es el mayor acto de generosidad jamás realizado. Jesús dio su vida por amor a nosotros. La generosidad no es solo una acción, sino una vida presenciada. Una de las mayores barreras para la generosidad es el miedo a no tener suficiente, el miedo a que, una vez que damos, no tendremos más para nosotros. Pero al reflexionar sobre el Salmo 23, encontramos consuelo en la certeza de que el Señor es mi pastor, no me faltará. Cuando sabemos que estamos bajo la protección y dirección de Dios, el miedo desaparece. El espacio del miedo está invadido por la libertad de dar. Me gustaría que te permitieras imaginar este escenario. Imagina una vida en la que la abundancia no se mide por las posesiones materiales, sino por la alegría de dar. Imagina un día en el que tu realidad no esté hecha de facturas y deudas, sino de las formas en que puedes invadir el mundo con generosidad, impactando vidas a tu alrededor. Esa es la vida en Cristo. Es un llamado a liberarse de las cadenas que nos atan a una mentalidad finita y abrazar una visión de vida abundante. En este sentido, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esto en tu vida ahora. ¿Qué podemos hacer colectivamente como iglesia? Imagina que cada uno de nosotros se tomara un momento para evaluar no solo lo que tenemos, sino también lo que podemos compartir. Quizá una colecta de alimentos, un grupo de apoyo espiritual o una colecta de ropa para quienes lo están pasando por dificultades. Cada pequeño gesto cuenta y se multiplica cuando se realiza en unidad. En nuestro camino diario, que nos recuerden que no solo somos beneficiarios de las bendiciones de Dios,
sino también canales de sus verdades y amor. Mientras caminamos en esta libertad de generosidad, nos convertimos en reflejos del carácter de Cristo. Tu vida se convertirá en un testimonio de la bondad de Dios, y la gente, cuando te mire, verá un testimonio vivo de la generosidad de Dios fluyendo a través de tus acciones. Al final, no olvidemos el principio central. No se trata solo de dar, se trata de cómo dar. Aunque podamos sentirnos tentados a centrarnos en nuestras limitaciones, dejemos que las limitaciones se conviertan en oportunidades para que Dios actúe. Cuando entregamos nuestros miedos, ansiedades e inseguridades a Él, hacemos espacio para que su poder se manifieste. Por eso, mi oración por ti es que, a través de la generosidad, experimentes una transformación poderosa, que cada acto de rendición dé un nuevo significado a tu vida y a la de quienes te rodean, que seáis bendecidos y seáis continuados en la generosidad, para que muchos vean la gloriosa luz de Cristo a través de vuestro testimonio, y que, juntos, podamos construir una comunidad donde la generosidad sea la norma y el amor sea la medida. Amén. Cuando miramos el concepto de generosidad en la Biblia, es imposible no reconocer que vivimos en una lucha constante, no solo con nuestra disposición a dar, sino también contra las fuerzas espirituales que nos tientan a negar lo que es nuestro. La práctica de la generosidad se convierte así no solo en una cuestión de finanzas, sino de una batalla de fe y confianza en Dios. La tentación de acaparar, proteger nuestras posesiones y aferrarnos a lo que consideramos valioso es una estrategia del enemigo para alejarnos del plan de Dios para nosotros. Recordemos Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Este pasaje nos recuerda que nuestra resistencia a la generosidad suele tener su raíz en la guerra espiritual. El diablo quiere que creamos que lo que tenemos nos pertenece y que al dar estamos perdiendo algo. Es precisamente en este ámbito donde la generosidad se convierte en una declaración de fe. Para dar, tienes que confiar. Para confiar, necesitamos creer que Dios provee para todas nuestras necesidades. Jesús nos enseña en Lucas 2:6-15. Cuidado, la vida de un hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Esta es una verdad profunda que debe quedar grabada en nuestro corazón. Cuando miramos el mundo que nos rodea, nos bombardea con el mensaje de que, cuanto más tenemos, más valiosos somos. Pero lo que esta visión errónea no tiene en cuenta es la realidad del reino de Dios, donde la verdadera riqueza se mide por el amor, la compasión y la generosidad. Quiero que reflexiones. ¿Cómo ha sido tu lucha personal contra esta mentalidad de acumulación? ¿Hay momentos en los que sientes la presión de contenerte, de guardártelo para ti? Si es así, debes saber que no estás solo. Esta es una batalla que todos enfrentamos. Pero el Señor nos invita a una vida de fe y generosidad, no solo por motivos económicos, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cada acto de bondad y generosidad que realizamos es una declaración de que confiamos en la provisión de Dios. Veamos la historia de la viuda de Zarefat en 1 Reyes 17:8-16. Dios envió al profeta Elías a ella en un momento de profunda escasez. Estaba a punto de preparar una comida para su última comida, cuando Elijah le pidió que le trajera agua y pan. Esta mujer ya no tenía recursos, y sin embargo, al obedecer al profeta y compartir lo poco que tenía, su provisión nunca se agotó. Imagina el acto de fe que esto requirió. La escasez no le impidió actuar con generosidad. Al contrario, su acto de fe resultó en abundante provisión. Esta historia es una invitación para que todos reflexionemos sobre cómo nos desafía a dar incluso en las situaciones más difíciles. A veces la verdadera pregunta no es si tenemos demasiado o muy poco, sino si estamos dispuestos a dar de lo que tenemos. Lo que esta viuda nos enseña es que la generosidad no se mueve por el miedo a la escasez, sino por la fe en la provisión de Dios. Cuando damos lo poco que tenemos, demostramos que nuestra confianza está en las promesas de Dios y no en nuestras circunstancias. Cuando tomamos la decisión de ser generosos, nos convertimos en ganadores en esta batalla espiritual. El apóstol Pablo nos anima a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencerlo por el bien. Romanos 12:21. La generosidad es un arma poderosa que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas y las de quienes nos rodean.
Cada gesto de bondad y cada acto de ayuda tiene el potencial de romper cadenas y liberar no solo al receptor, sino también al que da. Al considerar la generosidad, también debemos recordar que esta práctica proviene de un corazón transformado. En 2 Corintios 9:7 está escrito: cada uno dé lo que ha querido en su corazón, no a regañadientes ni por necesidad, porque Dios ama a quien da alegre. Este pasaje deja clara la importancia de la disposición del corazón. La generosidad no es solo un acto, es una actitud que surge de un profundo reconocimiento de quiénes somos en Cristo. Cuando entendemos que abundamos en Él, nuestro corazón se vuelve más abierto a dar. Una vez conocí a una señora que pasaba las noches en un refugio. No tenía mucho dinero, pero cada día traía una comida, o a veces solo una sonrisa y una palabra de consuelo. Su generosidad fue tan contagiosa que pronto otros empezaron a unirse a ella, y esa pequeña acción se convirtió en una misión con el impacto de transformar vidas. Su acto de generosidad, aunque pareciera pequeño, reflejaba una gran verdad. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la intención y el amor con que se practica. Así que os invito a reflexionar sobre el impacto de vuestra generosidad. Pregúntate, ¿qué puedes hacer mañana para sembrar generosidad en la vida de alguien? Puede ser tan sencillo como prestar atención a alguien que necesita un amigo, o tan elaborado como crear un proyecto comunitario que ofrezca comida, refugio y amor. Lo esencial es estar dispuesto a dar. Recuerda que Dios nos llama a hacer bendiciones en un mundo que clama por amor. Un simple acto de generosidad puede convertirse en una cadena de bendiciones, llevando a otros a conocer el amor de Cristo. Que nuestra generosidad nunca se limite a lo que vemos, sino que refleje la abundancia que Dios nos promete. En conclusión, que seamos verdaderos sembradores de amor y generosidad. Nuestra lucha contra la codicia y el miedo debe estar basada en una fe que nos impulse a dar, que la transformación a través de la generosidad comience en nuestro corazón, y que veamos y sintamos la presencia de Dios en cada acto de bondad que realizamos. Como la viuda de Zarefat, que caminemos con la certeza de que nunca saldremos en la miseria cuando estemos alineados con el generoso corazón de Dios. Amén. Al reflexionar sobre la generosidad y el impacto que puede tener en nuestras propias vidas y en las de los demás, es esencial que comprendamos la llamada que Dios nos impone. No nos concede bendiciones solo para que las acumulemos, sino para que podamos ser instrumentos de sus bendiciones en este mundo. Al dar generosamente, creamos una corriente de amor que resuena no solo entre nosotros, sino que se extiende por todas partes de la tierra, trayendo luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay desesperación. Así como la palabra nos enseña en 1 Pedro 4:10. Cada uno administre a los demás el don que ha recibido, como buenos guardianes de la multitud de la gracia de Dios. Aquí se nos desafía a reconocer que cada uno de nosotros ha recibido un don, una gracia, algo que podemos ofrecer a los demás. Esto puede ir desde habilidades y talentos, hasta tiempo y recursos. No importa la forma que tome, lo que importa es la disposición del corazón. Dios nos ha dado dones y bendiciones que tenemos la responsabilidad de cuidar. Es una cuestión de mayordomía, y como fieles mayordomos debemos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de los demás. Imagina el impacto que tendríamos si cada uno de nosotros, al despertar, pensara: ¿cómo puedo usar lo que Dios me ha dado hoy para bendecir a alguien? Esto transformaría nuestra vida diaria en una verdadera misión. Una amiga le contó una vez una experiencia que tuvo haciendo senderismo. Vio a un hombre sentado en una esquina, con los ojos cansados y la ropa rota, que gritaba pidiendo ayuda. En vez de simplemente pasar, sentía en su corazón que debía parar. Sin dudarlo, le ofreció un bocadillo que había traído consigo. La gratitud reflejada en la expresión del hombre cambió no solo su día, sino también el suyo. Durante la breve conversación que tuvieron, él desahogó sobre su lucha y las dificultades que enfrentó. Para él, ese simple acto de generosidad era una señal de esperanza, y para ella era un recordatorio del poder que puede tener un simple gesto. Esto me lleva a reflexionar sobre la extraordinaria capacidad que tenemos para tocar vidas a través de acciones aparentemente simples. En Mateo 25, 35, 40, Jesús nos recuerda que cuando hacemos esto a uno de sus hermanos menores, se lo estamos haciendo a Él. La propuesta de generosidad que Dios nos da no se limita a los bienes materiales. También implica nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra empatía.
Cuando nos proponemos ser una bendición, en realidad estamos haciendo la obra de Cristo en la tierra. Cada acto de amor y generosidad tiene una repercusión eterna que Dios utiliza para transformar corazones. ¿Y qué hay de la generosidad como forma de testimonio? Nuestra vida es un mensaje, una carta abierta escrita por Dios. En 2 Corintios 3, 2, 3, Pablo nos recuerda que somos una epístola conocida y leída por todos los hombres. La forma en que vivimos, cómo amamos y cómo servimos a los demás dice mucho sobre quiénes somos como cristianos. Si queremos ser verdaderos representantes del reino de Dios, nuestra generosidad debe ser visible. Debemos dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros, de una manera que inspire a otros a vivir también generosamente. Muchos de nosotros hemos oído hablar de la importancia de dar testimonio de nuestra fe en palabras, pero no debemos olvidar que nuestras acciones hablan tan fuerte como nuestras palabras. A veces, una simple donación o un acto de bondad puede abrir puertas para que la gente vea a Jesús en nosotros. Esto nos lleva a un punto fundamental. La generosidad es un puente que conecta nuestros corazones con los de otras personas. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, debemos ser conscientes de las oportunidades que Dios nos pone delante. A veces, un lugar de servicio puede ser inesperado. No necesita grandes proyecciones. A menudo, encontramos oportunidades en nuestro camino diario. Seamos intencionados al buscar la necesidad que nos rodea. Al dejar de lado nuestro egoísmo y estar abiertos al llamado de Dios, estaremos satisfaciendo no solo las necesidades de los demás, sino también la voluntad del Señor. También es fundamental reflexionar sobre cómo la comunidad puede fortalecerse a través de la generosidad. Nunca subestimes el poder del colectivo. Uno de los mayores testimonios que podemos ofrecer como iglesia es mostrar al mundo que juntos somos más fuertes. Trabajar en equipo, planificar iniciativas, organizar recaudaciones de fondos o incluso participar en un evento comunitario puede multiplicar la fuerza de nuestro amor. Cuando cada uno aporta lo que tiene, el resultado es una suma de bendiciones que benefician a todos. Recordemos siempre que no se trata solo de lo que damos, sino del ambiente y del espíritu que aportamos al dar. Debemos dar con gratitud, alegría y bondad. Y aquí, nuestra motivación es crucial. En 2 Corintios 9, 6, 7, aprendemos que no debemos dar con tristeza, sino con alegría. Cada gesto, cada contribución, debe ser una expresión de nuestro amor por Cristo y por nuestro prójimo. Por eso, te invito a tomar esta decisión hoy. Que tu vida esté dedicada a ser una fuente de generosidad. Que tus interacciones diarias se conviertan en oportunidades para dar y servir. Pide a Dios que abra tus ojos a las necesidades que te rodean y dé el primer paso hacia ser una bendición. Y no olvides que al hacerlo, no solo estás cambiando la vida de alguien, sino que también estás experimentando la alegría genuina que surge de ser consentido por Dios. Que nuestras vidas reflejen la generosidad del Padre, que superemos la tentación de vivir solo para nosotros mismos y abracemos la llamada a avanzar con amor y perseverancia. Cada acto de generosidad que practiquemos será un testimonio duradero del amor de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Que nuestra generosidad se convierta en un eco que perdure por generaciones. Amén. A medida que continuamos el camino de la generosidad, debemos reconocer que hay un elemento fundamental que a menudo se pasa por alto. La generosidad debe ser una práctica continua, arraigada en nuestra vida diaria y en nuestro camino con Dios. No podemos ver la generosidad como un evento ocasional, sino como un estilo de vida que refleja la naturaleza de nuestro Señor. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir ese amor cada día y requiere una intención deliberada. Veamos la vida de Daniel, un hombre de fe que destacó en la historia bíblica. Daniel no solo rezaba 3 veces al día, sino que también se mantenía firme en sus convicciones, incluso ante el peligro. Desarrolló un carácter que atraía la generosidad de Dios. Cuando miramos su vida, vemos a un hombre dispuesto a ponerse en situaciones vulnerables en nombre del otro. En Daniel 1, se negó a mancillarse con las delicias de la mesa del rey, optando en cambio por una dieta sencilla que no solo preservaba su integridad, sino que también resultaba en bendiciones para quienes le rodeaban. Daniel no solo sirvió a sí mismo, sino también a otros presos. Se convirtió en una luz en medio de la oscuridad, mostrando que la generosidad comienza cuando ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Nos enseña que incluso en tiempos de prueba podemos ser instrumentos de Dios.
y que nuestras acciones tienen un efecto dominó, amplificando la bondad de formas inesperadas. Al negarse a conformarse, su vida se convirtió en un testimonio de verdad y generosidad, que impactó no solo a sus iguales, sino también a los gobernantes de la época. Y cuando miramos nuestra realidad, ¿cómo podemos actuar como Daniel? Necesitamos desarrollar la disposición a mirar más allá de nosotros mismos y considerar lo que Dios nos está pidiendo hacer cada día. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas oportunidades tienes para ser generoso a diario? A veces, el acto de dar depende de estar atento y dispuesto a escuchar la voz de Dios que nos guía. Pueden ser pequeños gestos, como escuchar a alguien que necesita hablar, o incluso hacer voluntariado en tu comunidad. La generosidad se expresa a menudo a través de la escucha activa, el tiempo que dedicamos a los demás y el amor que compartimos. Permíteme compartir una experiencia que tuve recientemente. Estaba en una cafetería y vi a un joven sentado solo, claramente absorto en sus pensamientos. Parecía estar pasando por un momento difícil. Después de rezar, sentí que necesitaba hablar con él. Me acerqué a él con una simple sonrisa y una pregunta. ¿Está todo bien? Para mi sorpresa, me abrió todo su corazón. Era alguien que luchaba contra la soledad y necesitaba un amigo, aunque solo fuera por unos minutos. Una simple conversación, una palabra de consuelo, le hacía sentirse escuchado y comprendido. Este pequeño gesto no costó nada, pero el impacto fue invaluable. A menudo, la generosidad se presenta como una invitación a participar en la vida de los demás de formas que pueden parecer sencillas, pero que pueden cambiarlo todo. Y recordad, es ese mismo Dios que convierte una toalla pequeña en un banquete. Recuerda que, aunque ofrecemos gestos de generosidad, en realidad estamos permitiendo que las personas vean el corazón de Dios a través de nosotros. Y aquí está la belleza de esa verdad. Cuando somos generosos, en realidad nos convertimos en un reflejo de Cristo mismo. Él es la mayor expresión de generosidad que existe, porque dio su vida por nosotros. En Juan 3:16, vemos que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no pereza, sino que tenga vida eterna. ¿Qué puede ser más generoso que eso? Esto nos lleva a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. Al mirar la cruz, recordamos que Él nos amó incondicionalmente, incluso cuando éramos indignos. Este amor nos llama a actuar de manera similar. Puede que no tengamos la capacidad de hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con gran amor, como dice la Madre Teresa de Calcuta. Y eso es lo que cuenta a los ojos de Dios. La generosidad no debe ser una práctica esporádica, sino que debe cultivarse en nosotros como un fruto del Espíritu. La práctica regular de la generosidad moldea nuestro carácter y nos acerca a Dios. Cuando estamos dispuestos a dar, nos desvinculamos del egoísmo y creamos un espacio donde el Espíritu Santo pueda actuar. Colosenses 3:23-24 nos recuerda: y todo lo que hagáis, hazlo con todo vuestro corazón, por el Señor y no por los hombres, sabiendo que recibirás la recompensa de la herencia del Señor, porque sirves a Cristo Señor. Este pasaje nos anima a darnos cuenta de que nuestras buenas acciones, incluso aquellas que parecen pequeñas, son en realidad actos de servicio a nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué tipo de legado estamos construyendo practicando la generosidad? ¿Qué dejamos para las próximas generaciones? La generosidad no es solo el presente, sino que influye en el futuro. Cuando damos generosamente, estamos invirtiendo en un reino eterno. En 1 Timoteo 6:18-19, encontramos guías sobre cómo debemos hacer el bien, que ellos hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos en la generosidad, dispuestos a compartir, estableciendo para sí mismos una buena base para el futuro. Este futuro que Dios promete es mucho más grande y valioso de lo que podemos imaginar. Por eso, te invito a considerar las formas en que puedes cultivar un estilo de vida generoso. Sé un sembrador de amor donde quiera que vayas. Mira a tu alrededor y ve dónde puedes marcar la diferencia. La generosidad es como una ola que se extiende. Un pequeño gesto puede desencadenar un impacto que se multiplica de formas que nunca imaginamos. Que seamos personas que reflejen la generosidad de nuestro Padre Celestial, que vive en nosotros y a través de nosotros. Que nuestros corazones estén siempre abiertos a dar, servir y amar. Cuando hacemos esto, no solo honramos a Dios, sino que también invitamos a otros a experimentar su gracia y bondad
a través de nuestras vidas. Amén. Mientras seguimos meditando sobre la importancia de la generosidad, reflexionemos sobre la relación intrínseca entre la generosidad y nuestro testimonio cristiano. Cuando actuamos generosamente, no solo estamos haciendo buenas obras, también proclamamos la verdad del Evangelio. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: Así brilla vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto nos lleva a entender que nuestras acciones generosas no son meros actos aislados, sino una expresión del reino de Dios en acción. Cada pequeño acto que hacemos puede convertirse en un testimonio poderoso. Recuerdo la historia de un amigo que decidió hacer algo sencillo, pero impactante. Empezó a dejar notas de ánimo en lugares inesperados, en la panadería, en el colegio de sus hijos e incluso en el parque. Estas notas contenían palabras de esperanza y descuentos en su tienda local. No solo ayudaba a alegrar el día de alguien, sino que también mostraba que los pequeños gestos de amor pueden tener un gran impacto. Una mujer que encontró una de esas notas acabó hablando con mi amigo en la tienda. Estaba luchando contra la depresión y, en ese momento, sentía que Dios le hablaba directamente. Este fue un cambio que la llevó a replantearse su vida y buscar ayuda. El testimonio generado por el acto de generosidad resultó en una transformación. Debemos recordar que la generosidad, de hecho, tiene una dimensión espiritual que trasciende lo material. Cada acto de bondad, incluso los que parecen simples, resuena en la eternidad. Tienen la capacidad de abrir puertas espirituales, crear diálogos sobre la fe y acercar a las personas a Cristo. Cuando mostramos amor a quienes no conocen la verdad del Evangelio, actuamos como embajadores de Cristo, comunicando su mensaje a través de nuestras acciones. La generosidad también derriba barreras y crea comunidades. En Hechos 2, 44-47, vemos una iglesia primitiva que tenía todo en común y compartía sus bendiciones. Este fue un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando dejamos que la generosidad fluya a través de nosotros. La vida comunitaria se enriquece cuando vivimos con un corazón generoso, ya que todos nos sentimos valorados y apoyados en sus necesidades. Y eso es lo que el mundo necesita ver. Necesitamos convertirnos en un reflejo del amor de Cristo, no solo a nivel personal, sino también como iglesia local. Y al considerar ampliar nuestra generosidad, debemos hacerlo con la comprensión de que lo que se siembra cosecha. En Gálatas 6:7, el verbo advierte: No os dejéis engañar, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. Cuando nos dedicamos a la generosidad, estamos sembrando semillas para un futuro lleno de bendiciones. En cambio, si permanecemos cerrados, no solo nuestros corazones se endurecen, sino que también perdemos la oportunidad de experimentar la abundancia que Dios desea darnos. Nadie quiere quedar atrapado en un ciclo de escasez, pero la actitud de compartir es una invitación a la abundancia. Cuando pensamos en ser generosos, es esencial que abordemos esta práctica con un corazón alegre. Como dice 2 Corintios 9:7, cada uno contribuye según su corazón, no a regañadientes ni por necesidad, porque Dios ama a quien da alegre. Esta alegría debería ser visible en nuestras acciones. La generosidad debería liberarnos de cualquier peso que el egoísmo conlleve. Es en este espacio de luz donde podemos experimentar verdaderamente la alegría que proviene de Dios y dejar que se desborde en los demás. Entonces, ¿qué tal si empezamos a cultivar un corazón alegre y generoso a partir de hoy? Aunque sientas que no tienes mucho que ofrecer, recuerda que de lo poco que damos, Dios puede multiplicarse. Piensa en las historias de viudas en la Biblia. La viuda que dio 2 monedas pequeñas en Marcos 12, 41-44 nos muestra que todo lo que Dios valora es la intención y no la cantidad. Su generosidad fue un testimonio poderoso de fe y dedicación. Día tras día, el Señor nos da oportunidades para unirnos a esta danza de bendiciones. Una sonrisa, una palabra de esperanza, un plato de comida, o incluso compartir un pasaje de la Biblia con alguien que está luchando. Todo esto puede ser un testimonio del amor de Dios. Pregúntale al Señor hoy: ¿cómo puedo ser generoso en mi vida? Nos dará a cada uno situaciones únicas y divinas para traer luz y amor a este mundo tan necesitado. Sin embargo, es fundamental recordar que la generosidad va más allá de lo que hacemos. La forma en que vivimos, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestro tiempo, juegan un papel vital en nuestro camino. Debemos buscar tener un corazón generoso en todas las áreas de nuestra vida.
desde la gestión de nuestros recursos hasta la dedicación a los demás. Además, debemos unirnos como comunidad. ¿Qué podemos hacer como iglesia para intensificar nuestra generosidad? Podríamos organizar recaudaciones anuales, celebrar almuerzos comunitarios e incluso ofrecer apoyo emocional y espiritual. Juntos, podemos crear un entorno que no solo fomente la generosidad, sino que también inspire a otros a unirse a nosotros en esta misión. Y cuando trabajamos juntos, pueden pasar grandes cosas. La generosidad es, sin duda, una característica de un corazón transformado. Dios quiere transformarnos a través de la generosidad, tal como ha hecho en la vida de tantas personas a lo largo de la historia. Y cuando damos, recibimos. Que siempre tengamos presente que nuestro Dios es un Dios abundante, que provee todas nuestras necesidades, para que podamos ser generosos en todas las circunstancias. Que cada uno de nosotros esté lleno de fe, un testimonio de su gracia y amor en acción. Así que, al concluir esta reflexión sobre la generosidad, comprometedanos a cultivar esta actitud en nuestro corazón y en nuestras vidas. Que estemos llenos de la alegría de dar y servir, y que reflejemos la imagen de Cristo y guiemos a muchos hacia su amor a través de nuestras acciones. Amén. Mientras avanzamos en este camino de comprensión de la generosidad, me gustaría traer a vuestra mente la poderosa imagen de un río. Como sabes, un río no es solo una fuente de agua, es un flujo constante que da vida a todo lo que la rodea. El agua corriente es una metáfora perfecta de la generosidad. Enriquece el suelo, nutre las plantas y da vida a la frescura. Y así, nosotros también estamos llamados a ser canales de bendición en un mundo que tan a menudo se siente seco y sediento. Cuando meditamos sobre la generosidad, nos llevamos a examinar más que solo nuestras donaciones económicas. Se nos desafía a considerar qué es lo que realmente estamos ofreciendo al mundo que nos rodea. En Proverbios 11:25 está escrito: «El alma generosa se enriquecerá, y el que da bebida también se llenará». Hay muchos tipos de generosidad. Generosidad de tiempo, de talento y de amor. Y cada una de estas formas tiene el potencial de influir y cambiar vidas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo estamos invirtiendo estos recursos? ¿Estamos permitiendo que el río de la generosidad fluya libremente a través de nosotros? ¿O estamos poniendo barreras que van contra esa corriente? Un ejemplo que ilustra bien esto es la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, 14, 30. En él, vemos a un señor que confía talentos a sus sirvientes antes de viajar, cada uno recibido según sus capacidades. 2 sirvientes invirtieron los talentos y los multiplicaron, mientras que uno, temeroso de perder lo que había recibido, simplemente enterró su talento. La conclusión de la parábola es clara. El Señor alaba a quienes han multiplicado sus talentos, y por otro lado, condena a quienes no han hecho nada. Nos hace reflexionar sobre cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado, no solo en términos de finanzas, sino también de energía, tiempo y talentos. Cada uno de nosotros recibe cosas diferentes, pero lo importante es cómo aprovechamos esos dones y recursos. Pongamos esto en nuestro contexto. Imagina que todo el mundo en nuestra comunidad decidiera emplear sus talentos de formas que sirvan a los demás. Imagina la fuerza que podríamos tener, la diferencia que podríamos marcar. Si tienes habilidades culinarias, ¿qué tal ofrecer un curso de cocina a personas que están aprendiendo a mantenerse por sí mismas? Si eres bueno con la tecnología, puedes ayudar a quienes tienen dificultades para desenvolverse en el mundo digital. Las posibilidades son infinitas y el impacto de estas acciones puede ser incalculable. Al pensar en la generosidad, también quiero que consideres la importancia de dar a los demás lo más valioso: su tiempo. En un mundo lleno de distracciones, donde todos enfrentamos exigencias diarias, dedicar tiempo es uno de los mayores gestos de amor que podemos ofrecer. A menudo, la gente solo necesita a alguien que les escuche, que esté ahí y que le importe. La generosidad del tiempo es un regalo que florece, ya que no solo satisface la necesidad inmediata del otro, sino que también construye relaciones significativas y duraderas, reflejando la naturaleza del amor de Cristo en nuestras vidas. Además de dar nuestro tiempo, también debemos ser generosos en nuestro amor y en nuestras palabras. En Efesios 4:29 se nos instruye a no pronunciar de vuestra boca ninguna palabra corrupta, sino solo aquello que sea bueno para la edificación, según la necesidad, y así impartir gracia a los que escuchen.
Por parte de Cristo, estamos llamados a ser una fuente de ánimo para quienes nos rodean. El amor que expresamos y las palabras que pronunciamos tienen el poder de construir o destruir. Que seamos una comunidad que eduquilice, fomente y promueva la prosperidad espiritual y emocional. Ahora, pensemos en nuestro papel como iglesia. La unidad entre nosotros es poderosa. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr mucho más de lo que sería posible por separado. Por eso, animo a todos a unirse y construir una red de generosidad que involucre a cada miembro. Los pequeños grupos de la iglesia pueden convertirse en células de generosidad donde todos están dispuestos a servir. Un sencillo proyecto de llevar comidas a quienes lo necesitan puede transformarse en una movilización mayor, donde otros se involucran y cada uno aporta su parte, ya sea cocinando, sirviendo o incluso rezando. Debemos ser intencionados a la hora de crear ese entorno. En Santiago 2, 15, 16, la Escritura nos dice: si un hermano o hermana necesita ropa y comida, y alguno de vosotros les dice: id en paz, entrad calor y comedeos, pero no les dais lo que necesitan, ¿de qué sirve? La generosidad debe ir acompañada de acción, así que hagamos un esfuerzo consciente por realizar actos de bondad, por pequeños que sean. A largo plazo, estas acciones crearán un legado que no solo refleje nuestro compromiso con el amor de Dios, sino que también influirá en las generaciones venideras. Nunca olvides que, al ser generosos, también estamos reflejando la propia naturaleza de Dios. En 2 Corintios 9, 7, queda claro que Dios ama al generoso que da. Esta alegría no es solo una emoción pasajera, sino una alegría profunda que impregna nuestro ser, animándonos en nuestras acciones. Por eso, sintamos esta alegría en cada acto. Cuando damos con un corazón agradecido y dispuesto, descubrimos que la generosidad se convierte en una parte intrínseca de cómo vivimos. Y al reflexionar sobre todo esto, que oremos al Señor por sabiduría, que busquemos y abramos los ojos a oportunidades para ser generosos en nuestra vida diaria. Puede que en casa, en el trabajo o en nuestra comunidad haya personas esperando nuestro gesto de amabilidad. Dios, en su infinita sabiduría, puede usarnos para lograr cosas extraordinarias cuando estamos dispuestos a actuar. Hemos llegado a un punto crucial. La generosidad no es solo una práctica, sino una postura que debemos adoptar cada día. Al hacerlo, no nos convertimos solo en dadores, nos convertimos en participantes activamente comprometidos en la misión de Cristo. Y todo lo que hagamos debe ser para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Que podamos reflejar la gracia de Dios en cada acto de generosidad que realizamos, impactando no solo a esta generación, sino también a las que aún están por venir. Amén. Mientras continuamos en este camino de comprensión de la generosidad, es fundamental no solo reconocer la importancia de dar, sino también entender cómo la generosidad transforma no solo la vida de quienes lo reciben, sino también nuestra propia vida como donadores. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras del Señor Jesús: es más bendito dar que recibir. Esta verdad es una de las claves para desbloquear la profunda alegría que proviene de la generosidad. Demasiadas veces, vivimos en una cultura que nos enseña a acumular y a buscar siempre más para nosotros mismos. El mundo que nos rodea nos dice que el éxito se mide por cuánto poseemos. Pero, en contraste, el Espíritu Santo nos presenta una realidad que desafía esta mentalidad, mostrando que al renunciar a lo que tenemos, en realidad nos enriquecemos en nuestra alma. Cuando damos, no solo satisfacemos la necesidad de los demás, sino que también nos parecemos más a Cristo, que dio su vida por amor a nosotros. Considera por un momento las pequeñas acciones diarias que podemos realizar y que reflejan esta gran verdad. A veces, un simple gesto como una llamada a un amigo que está pasando por un momento difícil, ofrecer ayuda a un vecino que no es capaz de lograr logros sencillos, o incluso dedicar un momento del día a escuchar a alguien, puede ser una demostración eficaz de generosidad. Estas pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de alguien y, al mismo tiempo, enriquecer nuestras vidas de formas que las palabras no pueden describir. Debemos recordar que la generosidad no es una cuestión de abundancia material, sino del tamaño del corazón. La viuda que le dio 2 monedas en el templo, mencionada en Marcos 12, 41, 44, lo ejemplifica.
El Señor no miraba el valor de lo que ella daba, sino su disposición a darlo todo. Así que examinemos nuestro corazón y nuestras intenciones. Todos pueden ser generosos, independientemente de sus circunstancias económicas, porque la generosidad es un acto de fe, una decisión decidida de usar lo que tenemos para bendecir a otro. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos crear un entorno propicio para la generosidad en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos animar a otros a unirse a nosotros en este camino? La respuesta puede estar en fomentar una cultura de generosidad, donde nuestros valores se compartan y fomenten. Podemos empezar creando espacios seguros en nuestras iglesias, en nuestros hogares, entre nuestros grupos de amigos, donde la generosidad no solo se espera, sino que se celebre. Imagina una iglesia donde cada miembro anima activamente a otro a ser generoso, donde presenciar un acto generoso inspira a otro a hacer lo mismo. Si un miembro de nuestra congregación empieza a compartir sus experiencias de generosidad, ya sea cómo ayudó a un hermano o hermana necesitado, o cómo dedicó su tiempo a un proyecto comunitario, puede encender un fuego de entusiasmo y motivación en los demás. Así, cada acto de generosidad se convierte no solo en una bendición para quienes lo reciben, sino también en una oportunidad para que todos crezcamos en nuestra fe. Oye, quiero que pienses en la belleza de multiplicar la generosidad, un círculo virtuoso donde damos, y a través de nuestra generosidad, vemos que otros son animados a hacer lo mismo. Se dice que la generosidad es contagiosa. Al observar actos de bondad, nos sentimos inspirados a reproducir esos comportamientos en nuestras propias vidas. Ojalá, por tanto, seamos un catalizador en nuestra comunidad, sembrando y llenos de alegría al mismo tiempo. Y quiero que, al observar la práctica de la generosidad, recordemos buscar oportunidades en tiempos de dificultad y dolor. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, en tiempos de crisis, un acto de bondad puede ser la luz que brilla en la oscuridad? Cuando buscamos a un hermano que está luchando, no solo somos un consuelo, sino también una señal del amor de Dios en acción. En Dios encontramos la fuerza y el valor para afrontar incluso las situaciones más difíciles. Por esta razón, se nos invita a no esperar las situaciones ideales para actuar generosamente. Al contrario, estamos llamados a ser generosos justo donde estamos, incluso en medio de las luchas, porque la verdad es que las acciones nacidas en medio del sufrimiento tienden a tener mayor profundidad. No nacieron de la abundancia, sino de una sabiduría y empatía cultivadas en la experiencia. Al ayudar a quienes se endurecen por las dificultades, no solo estamos satisfaciendo sus necesidades inmediatas, sino que también fomentamos un espíritu de solidaridad y gracia, llevando esperanza a quienes se sienten infieles. Ahora también consideremos cómo podemos ser generosos con nuestros testimonios. Al compartir nuestras historias de fe y generosidad, estamos creando un espacio donde otros se sienten animados a hacer lo mismo. Tus experiencias tienen el poder de cultivar esperanza y ánimo en este camino. En Apocalipsis 12:11 dice: «Le vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio». Cada acto de generosidad, cada cambio de corazón, es un testimonio del poder transformador de Cristo. Con eso, me pregunto, ¿quién en tu vida necesita escuchar cómo Dios actuó a través de tu generosidad? A veces, un simple testimonio puede inspirar a otro a dar un paso con fe. Cuando compartimos cómo la acción generosa ha impactado nuestras vidas, estamos creando un espacio que no solo fomenta la generosidad, sino que también construye comunidad. En este tiempo de reflexión, os pido que recéis y busques discernir. ¿Dónde puedo ser más generoso? ¿Cómo puedo hacer que la generosidad sea una parte más intrínseca de mi vida? Pide sabiduría a Dios y prepara tu corazón para las oportunidades que surgirán. Que abracemos este llamado a la generosidad no como una carga, sino como un privilegio y una alegría, sabiendo que simplemente estamos haciendo lo que Jesús haría. En resumen, que la generosidad no sea solo una acción esporádica, sino más bien un estilo de vida que refleje la naturaleza de Cristo en nosotros. Mientras damos, que experimentemos la riqueza del amor de Dios y que nos volvamos cada vez más como Él, que primero nos amó. Que nuestros actos de bondad se multipliquen, no solo como actos aislados, sino como parte de un movimiento más amplio que pretende traer luz y esperanza a nuestro mundo. Amén. A medida que profundizamos en la generosidad, es esencial que examinemos las raíces de la verdad que nos impulsan a actuar. La generosidad, en su esencia,
Es una manifestación del amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. El apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan 3:17. Si alguien tiene posesiones y ve a su hermano necesitado y le cierra el corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Este pasaje nos invita a ver la generosidad no solo como una obligación, sino como una expresión del amor que deberíamos tener en nuestro corazón. Imagina un mundo en el que cada uno de nosotros abrace esta verdad. ¿Qué pasaría si todos decidieran abrir sus corazones y recursos? La generosidad no es una serie de acciones puntuales, sino una forma de ser que busca incesantemente oportunidades para bendecir a los demás. Es un llamado a vivir de una manera que glorifique a Dios, cambie realidades y transforme vidas. Cada gesto, por pequeño que sea, tiene un potencial infinito cuando es producido por la mente y el corazón de Cristo. En este punto, es crucial reflexionar sobre la diferencia entre generosidad espontánea y generosidad intencionada. A menudo podemos actuar generosamente en momentos de inspiración o cuando una situación concreta nos toca, pero Dios nos llama a ser generosos de manera intencionada. La generosidad intencionada es algo que se planifica y manifiesta en todos los aspectos de la vida. Es una elección deliberada para dedicar nuestro tiempo, talentos y recursos al servicio de los demás. ¿Cómo podemos practicar esta generosidad intencionada en nuestra vida diaria? Empezar es sencillo, pero requiere diligencia. Podemos elegir dedicar un día a la semana a actividades comunitarias o simplemente hacer una lista de personas que necesitan apoyo y orar por ellas. La verdadera generosidad no solo se revela en lo que hacemos, también se refleja en la forma en que elegimos vivir. Un corazón generoso reconoce que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que nuestra responsabilidad es administrar esos recursos lo mejor posible en su nombre. En Número, tenemos un ejemplo notable en la vida de Bernabé. En Hechos 4:36-37, vemos que era conocido como un hombre generoso, que vendía sus propiedades y llevaba el dinero a los apóstoles. Esta generosidad no fue un acto aislado, sino parte de su identidad. Cuando Barnabas vio la necesidad, no dudó, actuó. Su apoyo a la comunidad apostólica fomentó una unidad que permitió que el evangelio se difundiera de manera poderosa. También podemos buscar oportunidades para fomentar la unidad en nuestras iglesias y comunidades a través de nuestra generosidad. Además, una de las formas más efectivas de cultivar la generosidad en nuestras vidas es a través del servicio. Cuando actuamos en posiciones de servidumbre, y no solo de dar, nuestra perspectiva cambia. El servicio nos enseña a valorar las necesidades de los demás por encima de nuestra búsqueda de comodidad personal. Como hizo Jesús en Juan 13, al lavar los pies de los discípulos, nos muestra que el verdadero líder es quien sirve. Este acto de humildad nos invita a dejar atrás nuestras expectativas y egos y a ponernos disponibles para cuidar de los demás, a menudo de formas inesperadas. Pero, ¿cómo mantener esta disposición en un mundo tan lleno de desafíos y distracciones? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras intenciones de generosidad se fomenten y no se desvanezcan en la rutina diaria? Necesitamos un plan y establecerlo en la oración, que cada día busquemos a Dios para que nos dé ideas sobre cómo ser generosos. Esto puede incluir simplemente orar por discernimiento sobre cómo y cuándo actuar, pero también interceder por aquellos a quienes seremos guiados a servir. Así, nuestros corazones están moldeados por Dios y siempre estamos revividos en nuestra misión. Uniéndonos en la oración y la acción, encontramos la fuerza para afrontar los momentos de desánimo que puedan surgir. Habrá días difíciles, días en los que la generosidad parece una carga, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que somos los objetivos de las claras bendiciones de nuestro Padre. En Gálatas 6:9 se nos recuerda: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no perdemos el ánimo. Este pasaje sirve como un poderoso recordatorio de nuestra necesidad de perseverancia. Cuando decidimos poner en práctica la generosidad, experimentamos un retorno que va más allá del material. La generosidad nos acerca a Dios, nos permite ser testigos de su cuidado providencial y nos enriquece de maneras que nuestras posesiones nunca podrían. Cada vez que damos, no solo tocamos vidas que nos rodean, sino que también nos transformamos en un reflejo más fiel de la gracia de Dios. Por lo tanto, es esencial cultivar esta mentalidad constante. Al comenzar nuestra rutina diaria, preguntemos al Señor: ¿cómo puedo mostrarte tu amor hoy? ¿Cómo puedo ser un canal de tu generosidad en esta situación?
Esta práctica no solo nos mantiene alerta ante las necesidades del mundo que nos rodea, sino que también nos conecta más profundamente con el papel que Dios nos ha reservado dentro de su creación. Al venir aquí, quiero que pensemos en un reto. ¿Cómo podemos crear un legado que inspire a las futuras generaciones a vivir con generosidad? ¿Cómo podemos mostrar a nuestros hijos y a quienes nos rodean que la generosidad es un valor fundamental de la vida cristiana? Debemos ser intencionados al enseñar estos principios, ya sea involucrando a los niños en actividades benéficas, compartiendo historias sobre cómo la generosidad ha impactado nuestras vidas, o incluso iniciando un proyecto comunitario familiar. Cada acción cuenta. Nosotros somos los sembradores, y las semillas que plantamos hoy seguramente darán fruto mañana. Aunque seguimos siendo conscientes de esta misión, estamos llamados a ser contrapuestos a la generosidad en nuestras propias vidas y en las de los demás. Cuando miramos a la comunidad, nuestra responsabilidad no es solo atender necesidades inmediatas, sino también animar a todos a ser generosos, creando un ciclo de bendiciones continuas. Ojalá seamos conocidos como una comunidad que destaca no solo por lo que recibimos, sino por la forma en que damos compasión y amor a través de la generosidad. Para concluir, que nuestro llamado a la generosidad se convierta en una danza alegre en la que fluyamos en el amor de Dios, impactando vidas que nos rodean, y al hacerlo, honrando su nombre, que nuestras vidas sean una ofrenda viva, no solo de lo que podemos dar, sino también de la esperanza, la empatía y el amor que provienen de nuestra relación con Cristo. Amén. Al profundizar en nuestra reflexión sobre la generosidad, consideremos ahora una verdad esencial. La generosidad no solo nace de la abundancia, sino que a menudo se manifiesta en tiempos de escasez. Lo que debemos entender es que la verdadera generosidad no está ligada a cuánto tenemos, sino a cuánto estamos dispuestos a dar ante nuestras circunstancias. En 2 Corintios 8, 1-3, Pablo elogia a la iglesia macedonia, que, a pesar de sus propias dificultades y extrema pobreza, siguió dando generosamente. Porque según su poder, y yo digo también más allá de su poder, dieron por voluntad propia. Es una afirmación poderosa. No permitieron que sus limitaciones materiales les impidieran actuar generosamente. Cuando observamos sus acciones, nos enfrentamos a la idea de que la generosidad comienza en el corazón. A menudo puede que no nos sintamos física o económicamente preparados para ayudar a los demás, pero es importante darse cuenta de que Dios no mira lo que tenemos, sino el deseo de dar y servir que reside en nuestro corazón. A veces necesitaremos dar de nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro servicio o incluso nuestra presencia y atención. Nos hace reflexionar, ¿cómo podemos ofrecer nuestro corazón en tiempos difíciles? La generosidad en tiempos difíciles no es cuestión de circunstancias, sino de actitud. Es un estado mental que nos dice que siempre podemos hacer algo. Puede ser una oración por un amigo que está enfrentando desafíos, una palabra de ánimo, un ánimo para quienes se sienten desanimados. No subestimes, aunque sientas que no tienes tanto, el impacto de tus palabras y acciones de amor y compasión. Un simple gesto puede ser la luz que alguien necesita para continuar su camino. Es evidente que la generosidad se manifiesta en diferentes formas. No se limita a donaciones económicas ni bienes materiales. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo habla de los frutos del Espíritu, que incluyen el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad. Cada uno de estos frutos es una forma en que Dios nos ha preparado para ser generosos en nuestras interacciones con los demás. Cuando mostramos paciencia en tiempos difíciles o cuando ofrecemos amor en entornos hostiles, esto es generosidad. Es una elección que refleja a Cristo en nosotros. Piensa un momento en tus propias experiencias. Hay momentos en los que te has sentido abrumado, pero aún así eliges servir a alguien. Eso es generosidad en movimiento. Y es importante recordar que tales acciones no pasan desapercibidas para Dios. En Mateo 25:40, Jesús nos enseña: «De verdad os digo, como lo hicisteis a uno de mis hermanos, me lo hicisteis a mí». Este concepto nos da un propósito más profundo. La forma en que tratamos a los demás resuena en el cielo. Todo acto de bondad y generosidad es una ofrenda a Dios. Ahora, quiero arrojar luz sobre un aspecto importante de la generosidad: la transformación que provoca en la vida del destinatario. Cuando somos generosos, de hecho estamos impactando vidas. Un ejemplo poderoso es la historia de Zaqueo en el Evangelio de Lucas 19.
Zaqueo, el recaudador de impuestos, era una figura despreciada en la sociedad. Cuando Jesús entró en su vida, hubo una transformación extraordinaria. Se levantó y le dijo a Jesús: Señor, he aquí, doy a los pobres la mitad de mis posesiones, y si he estafado a alguien en algo, le devolveré 4 veces más. No solo Zaqueo encontró la salvación, sino que como resultado de su encuentro con Cristo, se convirtió en un brillante ejemplo de generosidad. La generosidad es mucho más que un simple acto. Genera transformación y sanación. A veces puede que no tengamos la mentalidad de que nuestra generosidad puede provocar un cambio profundo. Pero mientras ayudamos a otros a recuperarse, estamos elevando su dignidad y devolviendo la esperanza. Y, a su vez, también pueden ser generosos con quienes les rodean. El círculo virtuoso está completo. En el contexto actual, estamos llamados a llevar el mensaje de generosidad más allá de nuestras comunidades, hacia un mundo que necesita luz y amor. La verdad es que, en cada rincón del planeta, hay personas esperando una palabra de bondad, un gesto generoso. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos encarga ir y hacer discípulos. ¿Qué tal incorporar la generosidad como parte fundamental de nuestra vocación? Al hacerlo, no solo estamos atendiendo necesidades inmediatas, sino que también abrimos puertas para que el Evangelio sea predicado y vidas que se vean impactadas. En este sentido, deseo que nos unamos en oración y acción, que busquemos cómo, juntos, llegar a quienes están fuera de nuestro círculo habitual. Que nos involucremos en trabajos sociales, ayudando a quienes se encuentran en situaciones vulnerables o actuando en defensa de las injusticias que nos rodean. A veces, pequeños actos, cuando se multiplican, marcan una gran diferencia. Recuerda la historia de la niña que, al ver miles de estrellas que el mar había traído de vuelta a la orilla, empezó a devolverlas al mar. Cuando un hombre la interrumpe: «Chica, nunca podrás devolver todas esas estrellas al mar». Ella, sin dudarlo, respondió: «Pero puedo marcar la diferencia en este». Por ello, estamos llamados a marcar la diferencia en la vida de cada persona que conocemos. Además, necesitamos desarrollar un espíritu de apreciación mutua, donde la generosidad se convierta en un ritmo que rompamos juntos. Al hablar de generosidad, que no solo describamos lo que significa, sino que también demos testimonio de cómo podemos practicarla colectivamente. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que movilizó a la iglesia corintia para ayudar a la iglesia judea durante una crisis aguda, demostrando que la generosidad no tenía por qué ser una labor solitaria. Animó a cada uno a involucrarse, promoviendo una transformación colectiva en nombre de Cristo. Os invito a pensar en grupos de vuestra comunidad que puedan unirse en torno a un propósito común de generosidad. Esto podría significar dedicar tiempo a organizar una campaña para recoger comida, sillas de ruedas o ropa para quienes lo necesiten. Cuando trabajamos juntos, logramos más de lo que podríamos individualmente. Para cerrar este mensaje, quiero que recuerdes que la generosidad es una forma de poner en práctica nuestra fe. No es solo una idea o un valor, es un reflejo del amor que Cristo nos ha mostrado. Cuando elegimos ser generosos, nos convertimos en un ejemplo vivo de la integridad y compasión de Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio constante de este llamado, impactando y transformando no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos en cada paso de este camino. Amén. Mientras continuamos nuestro camino hacia una vida de generosidad, quiero que exploremos más a fondo la idea de que la generosidad debe convertirse en una parte intrínseca de nuestra identidad como cristianos. Ser generoso no es solo una tarea u obligación, es una vocación sagrada que nos conecta directamente con el corazón de Dios. En Efesios 2:10 encontramos una verdad fundamental, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Cada uno de nosotros, como creyentes, ha sido moldeado para reflejar la bondad de Dios a través de nuestras acciones. Y esta amabilidad se expresa de muchas maneras, siendo la generosidad una de las más poderosas. Cuando consideramos la generosidad, debemos entender que no depende de la cantidad que tengamos. A menudo pensamos que necesitamos ser ricos o tener abundancia material para ser generosos. Sin embargo, como nos muestra Pablo en 2 Corintios 8:1-3, la verdadera generosidad puede surgir incluso en medio de la escasez. Porque según su poder, y yo digo también más allá de su poder, dieron por voluntad propia.
La iglesia de Macedonia, incluso en sus dificultades, fue capaz de dar, demostrando que la generosidad nace del corazón y no de la cuenta bancaria. Entendían que la acción de dar podía tener un impacto significativo en otros, y que ese impacto podía trascender su propia situación. La historia de Zaqueo, que encontramos en Lucas 19, es un maravilloso ejemplo de este principio. Zaqueo, el recaudador de impuestos, era despreciado por la sociedad, pero su encuentro con Jesús le transformó radicalmente. Tras su conversión, se puso a disposición para dar la mitad de sus posesiones a los pobres y para devolver 4 veces más a quienes había estafado. Este es un ejemplo de cómo la generosidad, que surge de una experiencia que cambia la vida con el Señor, no es solo un acto aislado, sino una nueva forma de vivir. Como Zaqueo, estamos invitados a reflexionar sobre la generosidad que Jesús nos mostró en nuestra vida diaria. Y cuando consideramos la generosidad en nuestras propias vidas, también debemos preguntarnos, ¿cuál es la motivación detrás de nuestras acciones? En 2 Corintios 9:7, Pablo habla de la importancia de la motivación. Cada uno da como ha determinado en su corazón, no a regañadientes ni por coacción, porque Dios ama a quien da alegremente. La generosidad que surge de un corazón agradecido, que entiende la gracia y la misericordia de Dios, es una generosidad que se regocija en dar. Cuando damos con alegría, nuestras donaciones se convierten en actos de alabanza y adoración a Dios. Una de las formas en que podemos cultivar esta generosidad alegre es estar abiertos a ver las necesidades que nos rodean. Demasiadas veces vivimos nuestra vida diaria tan atrapados en nuestra propia vida que olvidamos mirar a las personas y situaciones que nos rodean. La generosidad requiere que tengamos los ojos abiertos y los oídos atentos. Tenemos que preguntarnos, ¿quién en mi vida necesita ayuda? ¿Un vecino solitario? ¿Un compañero de trabajo que enfrenta dificultades personales? ¿Hay alguien en nuestra comunidad que necesite comida o ayuda? De hecho, la generosidad suele encontrarse en las pequeñas cosas que hacemos cada día. Y cuando empezamos a mirar el mundo a través del prisma de la generosidad, se abre ante nosotros un nuevo horizonte de oportunidades. Un ejemplo práctico podría ser, por ejemplo, crear un grupo de amigos o familiares para participar en proyectos de voluntariado. Un simple acto de salir y compartir con quienes lo necesitan puede crear una cadena de generosidad que va mucho más allá de un simple acto. Imagina el impacto que podemos tener no solo en la vida de las personas a las que ayudamos, sino también en fortalecer los lazos comunitarios, construir una cultura de generosidad y glorificar el nombre de Cristo. Aún más, la generosidad no se limita a acciones tangibles. En Hebreos 13:16 se nos anima a no descuidar hacer el bien y cooperar entre nosotros, pues con tales sacrificios Dios se complace. El culto a la generosidad también se extiende a quienes somos. Podemos ser generosos en el ánimo, en la compasión, en el tiempo e incluso en nuestras oraciones. Al orar unos por otros, ofrecemos apoyo espiritual y demostramos que estamos atentos a las necesidades de los demás, promoviendo la esperanza y el amor de Cristo. ¿Y qué legado queremos dejar para las próximas generaciones? ¿Cómo podemos inspirar a nuestros niños y jóvenes de nuestra comunidad a abrazar la generosidad como parte de sus vidas? Viviendo un ejemplo práctico e intencionado, usando las Escrituras como guía, creando tradiciones familiares de dar y servicio, podemos sembrar semillas de generosidad en el corazón de las futuras generaciones y ser testigos de cómo se multiplica. Al respirar esta mentalidad de generosidad, cambiamos no solo nuestro entorno, sino también el que llevamos dentro. Como en Gálatas 6:9, donde Pablo nos enseña, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no perdemos el ánimo. A menudo se nos anima, pero también debemos recordar que hay recompensas y cosechas que surgen como resultado de nuestra disposición a dar. Y en la cultura apresurada en la que vivimos, es común desanimarse y dejar esta práctica a un lado, pero la palabra nos recuerda mantenernos firmes, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano. Por eso, te invito ahora a reflexionar sobre la generosidad que existe en tu vida. ¿Cuáles son las áreas en las que puedes profundizar más? ¿Cómo puedes ser una bendición para otros en tu comunidad? Recuerda que al sembrar generosidad, estamos plantando un legado que bendecirá no solo a nosotros mismos, sino también a quienes vendrán después. Cerrar nuestra reflexión, que la generosidad se convierta no solo en un acto aislado, sino en un estilo de vida
que permitamos que el amor de Cristo fluya abundantemente a través de nosotros, impactando nuestro mundo y reflejando su carácter cada día. Jesús nos llamó a ser luz y sal, y esa generosidad es una de las formas en que vivimos esto. En todo momento, que nuestras vidas sean testimonios vivientes del amor y la generosidad de nuestro Salvador. Amén. Cuando hablamos de generosidad, es esencial reconocer la transformación que provoca en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La generosidad no es solo una acción puntual, es un estilo de vida, un enfoque continuo para ver el mundo e interactuar con los demás. En Lucas 6:38, Jesús nos enseña: «Dad, y os será dado, buena medida, presionado, sacudido y desbordado». Aquí encontramos la promesa de que, cuando somos generosos, nuestras vidas se convierten en canales de bendición, no solo a través de lo que damos, sino también de lo que recibimos a cambio. La generosidad tiene el poder de sanar heridas y transformar corazones. A veces, podemos sentirnos impotentes ante los problemas del mundo, como la pobreza, la injusticia y la soledad. Pero cuando decidimos actuar, aunque sea a pequeña escala, empezamos a marcar la diferencia. Un simple acto de bondad puede ser la luz que alguien necesitaba en su oscuridad. Recordemos la historia de la mujer que gastó todo lo que tenía, solo unas pocas monedas, pero que fue reconocida por Jesús en Marcos 2:41-44. Dijo que esta mujer dio más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía. La verdadera generosidad no está en cuánto damos, sino en cuánto de nuestro corazón estamos dispuestos a invertir en la vida del otro. El apóstol Pablo ejemplifica esta generosidad movilizando las iglesias que había fundado para ayudar a la iglesia judea en tiempos de crisis. No solo pedía donaciones, inició un movimiento de generosidad que unió a los creyentes en una causa común. En 2 Corintios 8:1-4, describe cómo la iglesia macedonia, incluso en su extrema pobreza, ha dado generosamente. Estas acciones colectivas nos enseñan que generar un espíritu de generosidad puede tener un impacto poderoso y duradero. Imagina por un momento lo que podemos lograr juntos. Cuando las comunidades se unen para hacer el bien, no solo bendicen a los necesitados, sino que también crean lazos más profundos entre sí. El apoyo mutuo se convierte en un testimonio visible de unidad en Cristo, reflejando la esperanza que encontramos en Él. La generosidad es contagiosa. Al practicarlo, animamos a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo de amor y bondad. Por eso, os animo a buscar formas de practicar la generosidad en vuestra vida diaria. Esto puede ser tan sencillo como ofrecer una sonrisa a un desconocido, un abrazo a un amigo en dificultad, o incluso una palabra de ánimo a alguien que lo necesita. Estas pequeñas acciones tienen un impacto poderoso y pueden cambiar el día de alguien. Además, debemos vigilar con atención. La generosidad requiere que miremos a nuestro alrededor y percibamos las necesidades. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo pequeñas acciones de generosidad pueden generar grandes resultados? Piensa en cómo podemos unir esfuerzos para llevar a cabo una campaña masiva de donaciones en tu comunidad. Considera si tu iglesia puede unirse para recoger comida, ropa u otros artículos esenciales. Cada pequeño acto de generosidad suma y, con el tiempo, transforma vidas. Piensa en reuniones con tus amigos o familiares donde podáis compartir vuestras experiencias de generosidad y planificar acciones juntos. Incorporar actividades como estas en vuestras vidas no solo bendecirá a los necesitados, sino que también fortalecerá los lazos entre vosotros. Otro aspecto esencial a considerar es la generosidad en nuestras finanzas. A veces, la parte financiera puede ser un obstáculo para muchos de nosotros, pero debemos recordar que dar no es solo sobre lo que tenemos en exceso. La práctica del diezmo y las ofrendas es una forma de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios, y que Él espera que seamos buenos administradores de lo que se nos ha confiado. Cuando damos, no solo estamos contribuyendo a la obra del Señor, estamos demostrando nuestro compromiso y confianza en su provisión. Al vivir esta generosidad, permitimos que nuestras propias vidas se moldeen y transformen. En 2 Corintios 9:6, Pablo nos enseña: «El que sembra con moderación, también cosechará con moderación, y quien sembra abundantemente, también cosechará abundantemente». Esta verdad va más allá del simple aspecto material. Al sembrar generosidad, cosechamos amor, alegría y paz. Una cosecha que nos satisface de formas que el dinero nunca podría.
Al reflexionar sobre nuestro camino de generosidad, es fundamental que miremos a quienes vengan después de nosotros. ¿Y cómo podemos asegurar que la generosidad se convierta en una parte duradera de la cultura de nuestras familias y comunidades? Debemos esforzarnos por ser ejemplos para nuestros hijos. Cuando nos vean practicando la generosidad en la acción, ya sea donando a causas o ayudando a quienes lo necesitan, aprenderán que la generosidad es un valor que debemos cultivar. Podemos organizar eventos familiares donde cada uno aporte algo a una causa. Lo que decidan ayudar, lo harán juntos. Y ese acto de dar creará recuerdos y un legado duradero. Y no olvidemos la generosidad en nuestras relaciones. ¿Qué significa esto en términos de ofrecer nuestro tiempo y atención a los demás? En una época en la que hay tantas distracciones, simplemente estar presente y escuchar a alguien puede ser uno de los mayores actos de generosidad que podemos ofrecer. Este simple acto puede tener un gran efecto en el otro, fomentando un sentido de pertenencia y amor. A medida que avanzamos en nuestras vidas, espero que esa generosidad se convierta en nuestra seña de sello, que seamos conocidos no solo como personas que donan, sino como quienes aman dar. Cuando nuestra generosidad fluye de forma natural de quienes somos, nos convertimos en verdaderos representantes del amor de Cristo, impactando frentes que quizá nunca habríamos imaginado. Por último, os animo a comprometeros con la práctica de la generosidad cada día. No esperes a que los momentos especiales te regalen. Haz que formen parte de tu rutina, permitiendo que cada día se convierta en la oportunidad de sembrar semillas de bondad en el mundo. Recuerda siempre que la acción de dar es más bendecida que la de recibir. Que juntos vivamos esta verdad y permitamos que la abundancia de Dios fluya a través de nosotros, tocando las vidas que nos rodean y trayendo esperanza y luz donde quiera que vayamos. Amén. A medida que seguimos explorando la generosidad y su impacto, es esencial considerar no solo lo que podemos dar, sino también por qué lo hacemos. La motivación detrás de nuestros actos de generosidad moldea profundamente la experiencia tanto para nosotros como para quienes recibimos. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos instruye: cada uno debe dar como ha decidido en su corazón, no a regañadientes ni por coacción, porque Dios ama a quien da alegremente. Esta alegría no se trata solo de la felicidad momentánea que sentimos al ayudar a alguien, sino que es una alegría profunda que surge de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. A menudo, la vida nos presenta desafíos que pueden hacernos preguntarnos si merece la pena invertir tiempo y recursos en cosas que pueden parecer pequeños cambios. Sin embargo, Dios nos llama a perseverar. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos si no perdemos el ánimo. Nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un significado eterno. Un ejemplo práctico de verdadera generosidad se encuentra en la historia del buen samaritano, que es familiar para muchos de nosotros. No fue solo el acto de ayudar lo que transformó la vida del hombre herido en la carretera. Era la disposición del samaritano a ir más allá de sus preocupaciones y a entregarse de sí mismo, tiempo, recursos y compasión. Esta historia nos revela que la generosidad no es solo lo que damos, sino cuánto estamos dispuestos a involucrarnos. Además, debemos entender que las prácticas de generosidad en la comunidad pueden tener un alcance aún mayor. Cuando nos unimos en torno a un propósito común, como recoger alimentos u ofrecer servicios, creamos un efecto cadena que se extiende por toda la comunidad, trayendo transformación y esperanza. En Isaías 58, 10, 11, encontramos la promesa de que, si somos generosos y ayudamos a los necesitados, entonces su luz brotará como el amanecer, y su sanación brotará rápidamente, y vuestra justicia irá delante de vosotros, y la gloria del Señor os acompañará a la retaguardia. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de encender luces en la vida de los demás? Cada gesto de bondad es una luz que brilla en la oscuridad. Cuando somos generosos, podemos iluminar no solo la vida del receptor, sino también nuestra propia vida. La generosidad trae consigo un sentido de propósito. Nos conecta con los demás y nos acerca a Dios. Al ayudar a los demás, mostramos que hay un Dios que se preocupa y que nos ha invitado a interactuar como instrumentos de su gracia. Al reflexionar sobre esta generosidad, también debemos estar atentos a nuestras propias necesidades. Es fácil caer en la trampa de pensar que no tenemos suficiente tiempo ni recursos para ayudar a los demás. Sin embargo, la verdad es que, al dar,
El Señor nos repone constantemente. Esto no significa que no vayamos a tener dificultades, pero en los momentos en que estamos dispuestos a dar, aunque sea solo una sonrisa o una palabra amable, recordamos que formamos parte de un cuerpo mayor, la Iglesia, que está del lado de Cristo, buscando reflejar su imagen en el mundo. Por lo tanto, en cada oportunidad que tengas, haz de la generosidad tu respuesta. Ya sea que estés en la caja de un supermercado, en el trabajo o en tu comunidad, recuerda que Dios ha preparado buenas obras para que las entremos. El impacto de tu generosidad puede ser mucho mayor de lo que crees. Nunca sabes cómo tus acciones pueden transformar el día de alguien o incluso la vida de toda una persona. La generosidad es más que un acto momentáneo, es un estilo de vida, un reflejo del carácter de Dios que hay en nosotros. Que sigamos cultivando esta generosidad en nuestro corazón, permitiendo que se expanda y alcance a otros, iluminando el mundo que nos rodea. Que nuestra vida sea testimonio de la abundancia de Dios, aplicada en cada acción pequeña y grande, trayendo esperanza, amor y luz a todos los que se cruzan en nuestro camino. Amén.